Muy buenas con todos, somos el grupo 13 conformado por Edwin Gómez y mi persona Mateo Mena, el cual nos vamos a encargar de dar explicación al proyecto final de construcción de carreteras, que es dar continuación a la remodelación de la vía que comprende el tramo de la entrada del Parque Nacional Podocarpus hasta el primer refugio en Cajanum. Aquí vamos a abordar aspectos muy fundamentales como el diseño geométrico horizontal, el análisis de consistencia y vamos a generar conclusiones con lo hecho en todo este proyecto. Dentro de esto nos planteamos objetivos como que tenemos que tener un diseño consistente con la geometría para generar en el conductor seguridad y confort. También nos planteamos generar un poco impacto ambiental debido a que esta es una zona protegida y alberga una gran cantidad de especies. Dentro de la literatura hicimos una investigación muy amplia dentro de las referencias bibliográficas, pero en las que destacan para este proyecto van a ser el libro de diseño geométrico y operación de carreteras de dos carriles del autor Yasmani García, el libro Diseño geométrico de carreteras de James Cárdenas y las normas de diseño geométrico de carreteras elaboradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el 2003. Escogimos estos porque se van a encontrar en ellos una forma de explicaciones muy sistemática en tablas, ilustraciones que son de mucha ayuda y se van a encontrar dentro de este proyecto. Vamos con el primer apartado, que es el diseño geométrico horizontal. El diseño geométrico horizontal se centra en proyectar cómo sería la carretera en un plano horizontal y entre ellos encontramos elementos muy importantes que definir. Es por eso que dividimos esta exposición en dos partes. Una es la obtención de los parámetros de diseño que contiene una amplia variedad que ya vamos a ver en un compilado de una tabla. Y luego vamos a continuar con el trazado planimétrico definitivo, en el cual vamos a tratar de caracterizar los elementos que lo conforman, como las entretangencias, las curvas horizontales que contienen las curvas simples y las curvas con espirales. Aquí tenemos los parámetros de diseño en el cual vamos a tratar los siguientes y aquí podemos ver el compilado de todos los parámetros de diseño que ejecutamos. Y a la derecha podemos ver un diseño sistemático de lo cual podríamos caracterizar como un resumen de todo lo que está a la izquierda. Y aquí se explica que primero vamos a comenzar con el cálculo anterior del TPDA que, que va a estar entre el rango de 0 a 500 y es un dato que ya lo vimos anteriormente y con este dato se va a poder calcular la velocidad de diseño. Y con esta velocidad de diseño es muy importante porque con ella vamos a poder calcular varios parámetros de diseño que están en función a ellos. En ellos vamos a encontrar los más importantes, que es el peralte y el radio mínimo. Entonces vamos a proceder a explicar cada una de las descripciones de las tablas. Primero tenemos la categoría del camino. La categoría del camino se escogió en base a una tabla de la AASHTO que nos asociaba estas características con una clase C3. Esto también nos decía Lashto que estaba asociado a rutas vecinales, ya que las mismas se van a encargar de conectar zonas urbanas o comunidades alejadas a zonas desarrolladas o centros urbanos, que es este el caso. Luego tenemos una topografía que es montañosa y también definimos que el volumen de tránsito diario de diseño va a estar entre 0 y 500, ya que, como vimos, el volumen de tránsito diario correspondía a un valor que estaba en promedio en 100. Luego tenemos la velocidad de diseño, que la velocidad de diseño se calcula mediante tablas que ya vamos a ver en el apartado del trazado planimétrico y en esta va a tener un valor de 40. La velocidad específica, luego tenemos que 50 kilómetros sobre hora, la longitud mínima de las espirales que va a corresponder entre un rango de 25, unas y luego otras en 30. También tenemos el peralte máximo, que es 8%. Luego tenemos el radio mínimo absoluta del proyecto, que es 41, que está en base a la velocidad de diseño. Y la altitud mínima del proyecto, que es 2390, además de la altitud máxima del proyecto, que corresponde a 2819,955. La pendiente longitudinal que la recomendó el MOP, que es
correspondiente al 11%, y luego tenemos elementos de la carretera que son muy importantes definir, que se definen en base también a la velocidad del diseño y del TPDA. Aquí tenemos el ancho de la calzada, que va a ser igual a 5.4, esto determinado a través de la ASHTO en tablas que me relacionan el TPDA y nos dan un valor de 5.4 metros, y luego el ancho de espaldones, que también con previos análisis salió un valor de 0.6. Y aquí podemos ver en esta ilustración cómo sería la carretera en teoría, y es muy importante agregar este ancho de espaldones porque a los conductores les permiten maniobrar y hacer maniobras evasivas en el caso de que lo necesiten. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo se divide esto. También aparte vamos a tener un bombeo del 4%. Continuamos con el trazado planimétrico. Dentro del trazado planimétrico tenemos los elementos muy importantes que consisten en las tangentes, las curvas, y dentro de las curvas horizontales vamos a tener lo que son las curvas simples y las curvas con transición. En este caso, lo que se procedió es de la alternativa número 2, se hizo una reestructuración, y lo que se hizo es que como ya obtuvimos este radio de mínimo de 41, lo que procedimos es a, a reajustar según este valor, concluyendo de que no sea menor a este, sino mayor a este. Como no tenemos una limitante, por lo tanto, seguimos su criterio que nos recomendó el doctor Yasmani García, que esta diferencia de radios esté entre 1.5. Entonces, como podemos ver, si lo multiplicamos el 41 por 1.5, este me va a salir un valor de 61.5. Entonces, este radio de la siguiente curva debe estar entre ese valor de 41 hasta 61.5, y así vamos a corresponder a todos los radios siguientes. Luego tenemos la velocidad específica, que si bien es cierto, esto parte de que se tiene una velocidad de diseño para toda la ruta, pero los conductores no van a seguir una velocidad constante. Por lo tanto se tiene que calcular en cada elemento geométrico, se tiene que calcular la velocidad. Entonces, esto es lo que se encarga la velocidad específica. Esto nos da una velocidad de operación para cada elemento geométrico, en el cual la vamos a poder calcular con la entretangencia anterior y la velocidad de la curva anterior, además de tener en cuenta la deflexión. Entonces se hace por medio de esta tabla, y aquí podemos ver un tramo correspondiente a los elementos geométricos que se les asoció un valor de velocidad específica a cada uno. Con ello, la velocidad específica, eh, como ya tenemos este cálculo de la velocidad específica en el peralte, ya habíamos asociado que este valor máximo de peralte va a ser un 8%, pero con este nuevo cálculo de las velocidades específicas va a haber una variación, ya que cada elemento geométrico va a tener un diferente peralte al 8%, porque vamos a tener velocidades específicas calculadas entre 40 y 50 kilómetros sobre hora. Entonces, esto cumpliendo con el principio de que no puede ser más la diferencia de 20 kilómetros sobre hora. Entonces, estos coeficientes de fricción relacionados a las velocidades específicas de 40 kilómetros van a relacionarme al 0.23, y el de 50 va a relacionarme al 0.19. Esto se hace para poder calcular el peralte, y por lo tanto en cada elemento va a corresponder a estos valores de factor de fricción transversal, ¿no? Aquí vamos a tener un concepto que es la transición del peralte, ya que el peralte tiene que estar repartido en toda la configuración de la tangente, curva y tangente. Así es, en el caso de la espiral tiene que estar repartido entre la tangente, transición, curva, transición y tangente, ¿no? Entonces, aquí la transición del peralte se encarga de eso, de repartir uniformemente y paulatinamente este peralte. Por lo tanto, para el caso se pueden dar tres casos, y en el cual vamos a elegir que el eje longitudinal, debido a que esta configuración va a repartir uniformemente entre ambos bordes. Y aquí podemos ver
cómo se repartiría el peralte y a cada curva le va a corresponder su respectivo peralte necesario. Y aquí vamos a encontrar que todo el alineamiento horizontal está conformado por 29 curvas horizontales. Luego, para finalizar este trazado, vamos a proponer las longitudes mínimas y máximas de las entretangencias. Estas vienen dadas por una ecuación por cada una. La entretangencia mínima viene dada por 5 segundos que multiplica a la velocidad de entretangencia por un factor de conversión de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo para que me dé este valor o este rango en metros. Luego la entretangencia máxima, solo la velocidad de la entretangencia se multiplica por 15 y va a estar asociada a estos valores, ya que la velocidad específica, como dijimos, va a cambiar en cada elemento geométrico, por lo tanto, se hizo la comprobación de que cada elemento geométrico tenga entre estos rangos. Tenemos el apartado de consistencia. En esta parte de la consistencia lo que se hace es un enfoque a través de expectativas, debido a que si se hace un enfoque a través de velocidades, no correspondería de un enfoque adecuado y había un bastante índice de siniestralidad. Luego, lo que se hizo primeramente fue extraer ecuaciones de investigaciones de autores como de Yasmani García y del autor Alberca, las cuales hicieron unas ecuaciones de calibración por medio de regresión lineal a la localidad, en esta zona, que es es un caso ecuatoriano. Entonces, por lo tanto, nos va a servir de base para calcular la velocidad del percentil 85 en cada caso. Entonces, por lo tanto, nuestra pendiente longitudinal rondaba desde el 6,47%. Entonces, vamos a escoger el caso más desfavorable, que está entre -10 a 6%. Entonces, esa es la ecuación que se va a escoger. Luego también vamos a partir de otras ecuaciones calibradas, que son las de entretangencia. En las mismas vamos a escoger el valor que tenga el mayor valor de velocidad y reemplazando las entretangencias máximas que están en estos rangos. Por lo tanto, si reemplazamos aquí en estas ecuaciones calibradas, nos va a dar que de igual manera desde -10 a 6% nos va a corresponder una velocidad de 6,4 kilómetros sobre hora, que eso nos va a resolver una ecuación. Además de esto, se presentan las ecuaciones que vamos a poder utilizar, como la entretangencia mínima, entretangencia máxima y la velocidad de operación en la entretangencia, que vamos a corresponder a un caso 3 como habíamos mencionado, y esta se calcula la velocidad del proyectil 85T mediante esta fórmula. Aquí también podemos ver el perfil de velocidades que va a corresponder a esto, y además podemos hacer hincapié de que el cálculo analítico nos va a dar esta presentación. A través del perfil de velocidad se puede decir que en el cálculo analítico, que después ya vamos a ver en el IHDMS, el cálculo analítico no va a tener ninguna consistencia mala. Por lo tanto, después vamos a proceder a hacer el cálculo del IHCDM y ver los cálculos correspondientes. Luego tenemos el análisis de consistencia por medio del programa IHSDM, en el cual vamos a tener que agregar varios parámetros para poder analizar la consistencia dentro de este software. Los primeros parámetros que necesita esto son los de diseño, en el cual vamos a ubicar el ancho de carril, el bombeo, el peralte y después el alineamiento horizontal con el abscisado, y luego vamos a proponer velocidades que las cuales ya las encontramos anteriormente. La velocidad de diseño, que correspondía a 40, la velocidad deseada, que esta va a estar asociada a las ecuaciones de calibraciones de las entretangencias, por lo tanto, reemplazando con el valor máximo de de esta ecuación, nos va a dar un valor de 96,4, ¿no? Y este poste de speed, que es una velocidad de señalización, la misma que vamos a estimar con un valor de 60 kilómetros sobre hora. Para este apartado, lo que tenemos que hacer es de un archivo de AutoCAD del cual tenemos este alineamiento horizontal. Lo que tenemos que hacer es exportarlo a un archivo lan.xml para que
este archivo los acoja y tengamos la alineación correspondiente. Y aquí podemos ver que está toda la alineación del AutoCAD. Luego tenemos la ilustración de esto que nos tiene que dar semejante a la ruta que hemos calculado, que hemos trazado en el AutoCAD, por lo tanto, para proceder a hacer los análisis. Otro parámetro muy importante que nos va a pedir este software es el Road Harassing Rating. Este está asociado al entorno en el cual está la carretera. Por tanto, para varios tramos vamos a tener diferentes valoraciones o ponderaciones. Entonces, lo que hicimos fue analizar desde el tramo, desde 0 más 0,0, que es el comienzo, hasta el 2220 kilómetros, y le vamos a poner una valoración de 5, ya que en ellas se van a encontrar varios taludes en los tramos y pendientes pronunciados que el conductor no le va a volver a permitir ingresar otra vez al carril. Y aquí podemos ver una de las imágenes que rescatamos cuando hicimos la visita técnica en el Parque Nacional Podocarpus. Esto se puede encontrar a el primer kilómetro del caminar. Luego tenemos que para la ruta consecuente de 2220 kilómetros a 4320 kilómetros, como estas son elevaciones más altas, eh, ya contiene espacios con más planos, por lo tanto, esto se va a asociar con menos peligrosidad y vamos a ponerle un valor de 4. Y finalmente, tenemos la ruta que sigue de 4320 a 6408,211, que ya es hasta el refugio. Vamos a asociarle con una ponderación de 6 debido a que estas tienen pendientes descendentes y ahí también atraviesa la flora. eh, por lo tanto, por lo tanto, consideramos que es un entorno muy peligroso y porque también al lado, como las pendientes son muy pronunciadas, es posible que ya no solo exista un daño material, sino que exista la pérdida de la vida del conductor o un siniestro muy fatal. Luego también aquí tenemos que para el análisis de consistencia tenemos los resultados propuestos en el cual nos va a salir que para el sentido de ida y de vuelta, a pesar de que estén con las calibraciones de Estados Unidos, vamos a tener una ruta que es consistente, que necesariamente no va a necesitar ninguna modificación, ya que el gran parte tiene banderines verdes, lo que significa que que es buena y con ello que es seguro para el conductor.